Bienvenido al estanque de novelas. Nota. Recuerden que cambié el nombre del protagonista Lin Yuan por Samael para poder diferenciarlo. Capítulo 1. Así son las cosas. Deberías prepararte después de tu regreso. El director, vestido con un uniforme negro, se cruzó de brazos y miró al frágil joven frente a él, con un atisbo de simpatía parpadeando en sus ojos. ¿Me han alistado para el servicio militar obligatorio? Samael pareció momentáneamente aturdido. Acababa de cruzar y aún no había tenido tiempo de adaptarse cuando recibió este impacto del azul. En realidad, para un estudiante común y corriente como Samael, el servicio militar obligatorio no era necesariamente algo malo. El gobierno siempre fue generoso en sus gastos militares. Incluso como recluta, uno podía recibir un trato decente. Pero eso fue en tiempos de paz. Ahora, habían surgido noticias de una invasión de una raza alienígena en los sistemas estelares fronterizos. Muchos especularon que el propósito de este reclutamiento era reforzar las líneas del frente. En los 2,6 millones de años de historia del Starsea, la alianza interestelar humana se había expandido fervientemente, ocupando un sistema estelar tras otro. Inevitablemente, habían entrado en contacto con civilizaciones de otras especies. Los recursos eran finitos y, para competir por diversos recursos celestiales, la civilización humana participó activamente en una serie de conflictos y guerras. Esas civilizaciones alienígenas derrocadas, todas ellas, acechaban en las sombras, esperando una oportunidad para lanzar un contraataque contra la civilización humana. Esto es problemático. El humor de Samael se hundió. Era muy consciente de que, aunque la civilización humana tenía una ventaja absoluta al enfrentarse a la mayoría de las civilizaciones alienígenas en la guerra, en campos de batalla localizados, no todo era fácil. Las civilizaciones de las profundidades del cosmos eran brutales y las entidades individuales poseían una fuerza más allá de la imaginación. Las historias de acorazados destrozados no eran meros cuentos. Entrar en combate con estas razas alienígenas, incluso con soldados humanos completamente armados, resultó en una tasa de mortalidad promedio del 20 al 30%. Además, debido a la confidencialidad de las guerras, a todos los soldados involucrados en el exterminio de razas alienígenas se les prohibió comunicarse con el mundo exterior. Las guerras espaciales localizadas solían durar un período prolongado, que abarcaba cientos o incluso miles de años. En otras palabras, ser seleccionado para el servicio militar obligatorio significaba que incluso si Samael sobreviviera a la confrontación con las razas alienígenas, probablemente pasaría la segunda mitad de su vida a bordo de frías naves de guerra en el espacio exterior. Nunca pondría un pastel en los planetas llenos de vida, sus tierras y océanos. Director, ¿hay algún margen de negociación sobre este asunto? Mis padres cuentan conmigo para que los apoye y tengo una hermana menor. El director dio unos golpecitos en el escritorio y declaró solemnemente: tenga la seguridad de que, al responder activamente a la política de reclutamiento del gobierno, su familia será atendida adecuadamente. Su padre ascenderá un nivel en su puesto actual, su madre conseguirá un trabajo decente en el distrito y su hermana no tendrá que pagar ninguna matrícula. Además, una vez que cumpla 18 años, tendrá la oportunidad de estudios superiores en una institución prestigiosa. Entonces, ¿has pensado en los arreglos para tu futuro? Samael frunció los labios, sintiendo una complejidad indescriptible en su corazón. Sinceramente, considerándolo objetivamente, estas condiciones eran bastante favorables.
Su padre se encontraba actualmente atrapado en un cuello de botella en su carrera que la mayoría de la gente no podía superar ni siquiera después de décadas. Si su madre pudiera conseguir un trabajo decente, las condiciones de vida de su familia mejorarían enormemente. En cuanto a la oportunidad de su hermana de obtener una educación superior, eso era algo que el dinero no podía comprar fácilmente. Su futuro potencial después de asistir a una prestigiosa institución era prometedor. Sin embargo, ¿por qué todo esto debería basarse en mi sacrificio? Samael solo había cruzado a este cuerpo hace unos días, a pesar de que había asimilado todos los recuerdos. Sin embargo, ante esta escena de sacrificarse por la felicidad de la familia, una inexplicable sensación de rechazo surgió en su interior. Todavía prefiero la vida en un planeta. Samael permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Una vez que se convirtiera en soldado, todo quedaría bajo control militar. Negarse más tarde sería demasiado tarde para entonces. Aunque negarse ahora probablemente no haría ninguna diferencia. Samael, servir al gobierno es un deber que todo ciudadano debe cumplir. Además, este servicio militar obligatorio es obligatorio. Si te elige a ti, incluso si no quieres ir, no sirve de nada. Además, joven, ¿qué tiene de malo experimentar algo nuevo? Ser capaz de encontrar razas alienígenas, como solo se menciona en los libros de texto, es algo que un ciudadano común y corriente nunca podría lograr en su vida. Si puedes lograr algo, quizás en el futuro te puedan transferir de nuevo a una posición militar. Esta es una oportunidad única que no se presenta con frecuencia. El director tranquilizó pacientemente a Samael. Pero, Samael abrió la boca para decir más, pero el director hizo un gesto con la mano. Está bien, puedes irte ahora. Pasa estos días con tu familia. Bajo la mirada del director, Samael se levantó y se fue. Afuera de la puerta, más de una docena de estudiantes de una edad similar a la de Samael estaban esperando en la fila. Cuando Samael salió, entró otro estudiante. Oye, ¿qué quería el director de nosotros? Un estudiante de piel oscura agarró apresuradamente el brazo de Samael y preguntó en voz baja. Lo descubrirás una vez que estés allí. Samael suspiró y no prestó mucha atención, alejándose directamente. Antes de conocer al director, Samael no esperaba que lo reclutaran por la fuerza. La semana pasada, Samael se enteró del reclutamiento obligatorio a través de un medio de comunicación acreditado transmitido en su planeta de origen. Sin embargo, en ese momento, Samael no le prestó mucha atención. El reclutamiento obligatorio cubrió de vida toda la estrella Kanglan y docenas de planetas vecinos. Kanglan Star tenía una población residente de 5.000 millones y la cuota de reclutamiento distribuida a Kanglan Star era solo de unos pocos cientos de miles. Desde un punto de vista probabilístico, la probabilidad de ser seleccionado para el servicio militar obligatorio era de aproximadamente una entre 100.000 para los ciudadanos. Con probabilidades tan escasas, Samael realmente no se había preocupado por eso. Pero la realidad estuvo llena de giros inesperados. El propietario original compró varios billetes de lotería durante más de una década sin ganar ni una sola vez, pero el servicio militar obligatorio con probabilidades de 1 entre 100.000 recayó sobre mí. Samael regresó a casa. Encontró a sus padres presentes, incluso a su hermana menor sentada, lo cual era raro. Mirando el pastel frente a él, anhelaba agarrar un pedazo pero dudó. Xiao Yuan. Su madre, Lu Qion, se puso de pie, su mirada hacia Samael llena de palabras no dichas. Su padre, Lin Shouchen, estaba sentado con el ceño fruncido, perdido en sus pensamientos. Obviamente, la noticia del reclutamiento de Samael había llegado a casa. De hecho, sus padres lo sabían antes que Samael. Aún hay margen para el servicio militar obligatorio. Mañana iré a hablar con tu tío y le pediré que intervenga. Su padre, Lin Shouchen, habló. El tío al que se refería era un pariente lejano. Actualmente empleado en un instituto de investigación, tenía algunas conexiones. No hay necesidad. Samael negó con la cabeza. La política de reclutamiento obligatorio provino del gobierno. Incluso si se tratara de un simple empleado desconocido de algún instituto de investigación, modificarlo requeriría un precio sustancial. Por supuesto, si Samael realmente tuviera conexiones con los funcionarios gobernantes, su nombre ni siquiera aparecería en la lista de reclutamiento. Antes de que apareciera la lista, gastar dinero y conexiones podría ofrecer una oportunidad de evitar aparecer en la lista. Sin embargo, una vez finalizada la lista, sería difícil revertirla. Estoy un poco cansado. Regresaré primero a mi habitación. Samael comió un poco y luego se levantó para regresar a su habitación. ¿Cómo escapar de la cuota de servicio militar obligatorio?
Samael se recostó en la suave cama, todavía aferrado a un rayo de esperanza. Conéctate con la diosa de la sabiduría. Después de un momento de contemplación, Samael se sentó. La diosa de la sabiduría era una de las 3 diosas principales de la Alianza Interestelar Humana. Era el sistema de procesamiento inteligente central de toda la civilización, supervisando el funcionamiento general de la civilización, gestionando todos los asuntos de sus ciudadanos, monitoreando rigurosamente cualquier anomalía y garantizando que todas las operaciones estuvieran de acuerdo con los estatutos de la civilización. Durante los últimos 2 millones de años de historia interestelar, las 3 diosas desempeñaron un papel esencial en el éxito arrollador de la civilización humana sobre varias razas alienígenas. Las diosas no poseían emociones, ni sesgos cognitivos hacia las cosas, ni tomaban decisiones influenciadas por las emociones, a diferencia de los humanos. La versión de la diosa de la sabiduría a la que estaba conectado Samael no era la conciencia primaria real, sino una subconsciencia pequeña e insignificante, un beneficio disponible para todos los ciudadanos. Ciudadano de nivel universal Samael, por favor indique su consulta. Una voz sintetizada electrónicamente resonó a través de la red omnipresente hasta los oídos de Samael. Quiero saber las condiciones para eximirme del servicio militar obligatorio. Samael organizó sus pensamientos y preguntó. El servicio militar obligatorio tiene su origen en el artículo 156 de la Carta, cuyo objetivo es mantener la estabilidad dentro de la civilización humana y en las batallas exteriores. Todos los ciudadanos humanos están obligados a cooperar con el servicio militar obligatorio. Hay 3 situaciones que pueden eximirte del servicio militar obligatorio. Primero, los evolucionistas, los humanos en el camino de la evolución, son la esperanza de la civilización humana y tienen el privilegio de rechazar la política de reclutamiento obligatorio. Evolucionadores, la expresión de Samael se volvió compleja. En la larga historia del cosmos, los evolvers no eran un secreto. Había varias formas de convertirse en un evolver, principalmente categorizadas como unique evolvers y como nevolvers. Los evolutivos únicos eran aquellos imposibles de replicar o difundir, como ciertos linajes evolucionados por linajes hereditarios. También hubo individuos que pasaron por un proceso específico e irrepetible, resultando en mutaciones y poseyendo poderes extraordinarios, también clasificados como evolutivos únicos. Los evolvers comunes siguieron un camino estable de evolución, como los Gene Soldiers que entraron en el camino a través de costosos agentes genéticos o los Mental Masters creados a través de un entrenamiento brutal y prácticas específicas, convirtiéndolos en máquinas de matar. Cualquier camino de evolución estable era un conocimiento muy valioso, explorado y descubierto por innumerables predecesores a costa de sus vidas. Soy una persona común y corriente, suspiró Samael. Ser una persona común y corriente significaba carecer de posibilidades de convertirse en un evolver único. Samael solo podía considerar un camino de evolución estable. Sin embargo, esto último no fue un logro rápido. Pocos caminos como el soldado genético ofrecían un crecimiento acelerado, pero se basaban en costosos agentes genéticos y otros tesoros, estrictamente controlados dentro de la Alianza Interestelar Humana. La gente común ni siquiera tenía las calificaciones para comprarlos, y mucho menos permitírselos. Incluso si los agentes genéticos se colocaran frente a Samael, no podría pagarlos. Mientras Samael contemplaba, la fría e indiferente voz sintetizada resonó una vez más. Segundo. Los ciudadanos del nivel universal 4 tienen un privilegio de exención cada década, lo que les permite negar el servicio militar obligatorio. Ciudadanos de 4 niveles, los labios de Samael se torcieron ligeramente. En el primer año de la historia interestelar, la civilización humana estableció un sistema a nivel ciudadano. Los ciudadanos se dividen en 12 niveles, y los niveles más altos poseen mayores privilegios. El método para elevar los niveles de los ciudadanos es a través de contribuciones a la civilización humana, supervisadas por las 3 diosas para garantizar la absoluta equidad. Por lo tanto, elevar el nivel ciudadano es sumamente difícil. Casi el 99,9% de los ciudadanos permanecen en el nivel 1 desde el nacimiento hasta la muerte. Por supuesto, esto va acompañado de una serie de privilegios para los ciudadanos de nivel superior. A partir del nivel 4, cada década otorga un privilegio de exención, que incluye el perdón de penas para ciudadanos por debajo de los delincuentes graves, como el servicio militar obligatorio. Sin embargo, dadas las conexiones de la familia Lin actual, ¿dónde podría uno encontrarse con un ciudadano de nivel 4? Teniendo en cuenta la población actual de 50.000 millones en Gangland Star, solo un ciudadano ha alcanzado el nivel 4. El gobernador de Gangland Star. Una figura que ejerce control sobre miles de millones de vidas.
¿Qué pasa con la tercera situación? Samael no pudo evitar preguntar. 3. Contribuir a la civilización humana, elevar al ciudadano al nivel 2 y estar exento del servicio militar obligatorio. La voz sintetizada regresó, dejando a Samael en silencio una vez más. Incluso si no era un Evolver, el estatus de un ciudadano de nivel 2 no era inferior al de la mayoría de los Evolvers. Poseían privilegios similares a los de los Evolvers. Sin embargo, lograr la ciudadanía de nivel 2 fue más difícil que convertirse en un Evolver. Al menos Samael sabía cómo convertirse en un Evolver, incluso si estaba fuera de su alcance. Pero para ascender al nivel 2 de ciudadanía, las contribuciones reconocidas por la diosa de la sabiduría fueron completamente esquivas. ¿Qué acciones específicas constituyen contribuciones? Samael preguntó con cautela. Proporcionar un camino evolutivo completamente nuevo generará contribuciones sustanciales. Sonó la voz sintetizada. Débilmente, Samael se dio cuenta del importante valor que la diosa de la sabiduría otorgaba a caminos evolutivos completamente nuevos. De lo contrario, dichas contribuciones no serían recompensadas con un reconocimiento sustancial. Pensemos en otros métodos. Samael se masajeó las sienes y se dio cuenta de que entre las tres situaciones proporcionadas por la diosa de la sabiduría, ninguna era posible para él en este momento. Especialmente el último que proporciona un camino evolutivo completamente nuevo. Si Samael tuviera esa habilidad, ya habría ascendido al nivel 2 de ciudadanía, en lugar de esperar a ser reclutado. Sin saberlo, ya era medianoche. Poco a poco, Samael cayó en un sueño profundo. De repente, en ese momento, una fuerza inexplicable atrajo la conciencia de Samael a su mente. En lo profundo, apareció una magnífica e imponente puerta de luz. Dentro de la puerta, una tenue pantalla de luz azul llenó el espacio, ondulando como olas de agua. ¿Qué es esto? Samael se sobresaltó de repente. Al instante, se despertó de su sueño. Esto no es un sueño. Incluso después de despertar, Samael todavía podía sentir la presencia de la puerta de luz en lo profundo de su mente. Simultáneamente, personajes parecidos a fantasmas aparecieron bajo el campo de visión de Samael. Nombre: Samael. Identidad: guardián de la puerta de los 10.000 reinos. Reino: ninguno. Talento: ninguno. Habilidad divina: ninguna. Capítulo 2. ¿La puerta puede transportarme a otro mundo? A través de una breve conexión mental, la información fluyó desde el interior de la puerta. En esencia, Samael podría, si así lo desea, entrar a otro mundo a través de la puerta de su mente. Esta entrada no trataba sobre la presencia física sino más bien sobre la llegada del verdadero espíritu y conciencia de uno, similar a una transmigración. La puerta de la miríada de reinos. Samael parecía contemplativo. Según el texto fugaz bajo su visión, la puerta en su mente era la puerta de los 10.000 reinos, y él era su guardián. ¿Ahora o nunca? Samael reflexionó. La puerta de los 10.000 reinos podría proyectar su verdadero espíritu y conciencia a un reino diferente. Sin embargo, no estuvo exento de limitaciones. Después de cada recorrido, la puerta necesitaba tiempo para recargarse. Según el ciclo orbital de Candlan Star, esta recarga tardó aproximadamente entre 8 meses y un año. Olvídalo. Samael tomó una decisión. A los pocos días llegaría personal de reclutamiento para llevárselo para el servicio militar obligatorio. Entonces estaría bajo estricta vigilancia junto con otros nuevos reclutas. No sabía si usar la puerta de los 10.000 reinos para atravesar dejaría rastros en su cuerpo físico, posiblemente alertando al sistema de vigilancia. Pero Samael no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Incluso un tonto podría darse cuenta de que la puerta de los 10.000 reinos en su mente era un tesoro extraordinario. Si se revelara su existencia, las consecuencias serían mucho peores que el reclutamiento forzoso. Por lo tanto, ahora era el mejor momento para atravesar el reino. Al menos por el momento, Samael no estaba bajo ninguna vigilancia. Incluso si hubiera alguna anomalía, esperaba ocultarla. Además, dada la naturaleza notable de la puerta de los 10.000 reinos, podría incluso elevar a Samael al estado de evolucionador, eximiéndolo del servicio militar obligatorio. El recorrido. Los pensamientos de Samael se agitaron y la puerta etérea en su mente comenzó a vibrar. Su conciencia pareció perder el control y entró incontrolablemente por la puerta. La gran dinastía de la partida. El gran monasterio Zen. Como sitio budista sagrado de renombre mundial, el gran monasterio Zen tenía un patrimonio insondable. Había no menos de 50 monjes marciales en etapa innata e incluso un gran maestro en la etapa Zen. Era de conocimiento común que los artistas marciales en etapa innata eran practicantes hábiles, y un gran maestro era una rareza, ya sea en los templos o en todo el país.
Con un gran maestro presidiendo, el gran monasterio Zen podría considerarse uno de los poderes más elitistas. El salón del monje marcial. Cientos de monjes, con el torso desnudo, practicaban el puño arat, un arte marcial fundamental y beneficioso para cultivar la energía interna. Mientras los monjes practicaban repetidamente sus formas, un grupo de novicios de 3 o 4 años, vestidos con túnicas grises, se asomaban desde la distancia con ojos redondos, curiosos y llenos de anticipación. Estos novicios fueron los discípulos más recientes reclutados por el gran monasterio Zen, en su mayoría huérfanos sin padres. Inesperado. Entre los 10 novicios, uno de los más jóvenes mostró un destello de curiosidad en sus ojos. Este novato no era otro que Samael, que había atravesado mundos. El mundo marcial. Samael contempló. A pesar de ser un joven novato en su forma original, tenía cierto conocimiento de este mundo. Era similar a la antigua Tierra, un lugar donde los artistas marciales podían enfrentar dificultades abrumadoras. A partir de los recuerdos del novicio, Samael descubrió a un monje mayor en el gran monasterio Zen, a varios metros de distancia, demoliendo sin esfuerzo una pared con un ligero golpe de palma. En el contexto de la civilización humana intergaláctica, esto se consideraba sobrehumano, colocando a tales individuos en la categoría de evolucionistas. Nombre: Samael. Identidad: guardián de la puerta de los 10.000 reinos. Reino: ninguno. Talento vinculado: visión inigualable. Estado actual: llegada de la conciencia. Duración de la residencia: 20 años. Líneas de texto etéreo brillaron silenciosamente en el campo de visión inferior izquierdo de Samael. ¿Puedo permanecer en este mundo solo 20 años? Samael parecía contemplativo. Esta limitación no fue difícil de entender. Sin embargo, el recién surgido Bound Talent lo desconcertó. Perspectiva incomparable. Samael se examinó minuciosamente. Además de una percepción sensorial mejorada, no hubo otras anomalías. Ese es un gorrión. Samael miró hacia arriba y vio un gorrión volando sobre su cabeza. Sus sentidos intensificados le permitieron notar cada detalle del cuerpo del gorrión. Plumas, alas y plumaje. En solo un momento, tu percepción inigualable te permitió presenciar el vuelo del gorrión, otorgándote comprensión del arte marcial. Técnica de cruce del cielo aviar. Los ojos de Samael se abrieron como platos. En un instante, numerosos puntos clave sobre la técnica avian ski crossing inundaron su mente. Esta técnica permitía una breve levitación, aunque no permitía un verdadero vuelo como un gorrión, era increíblemente extraordinaria. Así que esto es una visión incomparable. Samael respiró hondo. Simplemente observar un gorrión le había otorgado el conocimiento de una técnica poco común que realmente hacía honor al término inigualable. Lombriz. Cambiando de enfoque, Samael miró la lombriz que salía del suelo. Tu perspicacia inigualable te permitió presenciar la excavación de la lombriz de tierra, otorgándote comprensión del arte marcial. Técnica de giro del dragón de tierra. La experiencia y las técnicas para excavar llegaron a raudales. Con la técnica de giro del dragón de tierra, Samael pudo crear rápidamente vastos pasajes subterráneos, convirtiéndolo en el antepasado de todos los asaltantes de tumbas. Loco. Increíblemente loco. Samael no pudo evitar maravillarse. Su atención se centró en los numerosos monjes marciales que practicaban cerca. Tu percepción inigualable te permitió observar a los monjes marciales practicando el puño Arat, otorgándote comprensión del arte marcial de alta calidad. Gran puño del Buda Arat. En comparación con los intentos anteriores, este tomó mucho más tiempo, casi el tiempo de quemar media varita de incienso. Gran puño del Buda Arat. La iluminación surgió en la mente de Samael y comenzó a practicar la técnica del puño. Bajo un viejo árbol cuey en el salón de los monjes marciales, el abad Yuen se detuvo y observó a los monjes practicando. Bien hecho, bien hecho. El camino de las artes marciales no conoce atajos. Solo a través de la práctica diaria durante décadas se puede lograr algo. El abad Yuen asintió levemente, expresando admiración. Después de observar por un tiempo, notó que ningún monje aflojaba, todos practicaban diligentemente y no mostraban signos de negligencia. En cuanto a esos jóvenes sinvergüenzas, Abot Yuen miró brevemente y vio al grupo de jóvenes novicios mirando desde la distancia. Aunque el gran templo Zen era un santuario del budismo, también era un importante centro de artes marciales. Era natural que los jóvenes novicios recién iniciados aspiraran a aprender artes marciales. ¿Apenas has aprendido a caminar y aún así estás pensando en huir? Abot Yuen observó a 6 o 7 jóvenes novicios imitando a los monjes marciales, intentando imitar sus técnicas de puño. Sintió un matiz de impotencia.
El puño Arat, aunque no era un arte marcial inmensamente profundo, era un secreto celosamente guardado dentro del gran templo Zen. Se necesitaron al menos 7 u 8 años de práctica dedicada, bajo la guía de maestros consumados, para comprender incluso sus conceptos básicos. Estos novicios todavía estaban creciendo y no estaban ni cerca de la condición física requerida para dominar el puño Arat. Tonteando, simplemente bromeando. Abbot Iwen frunció el ceño. Las artes marciales no eran una broma. Practicar a la fuerza sin la orientación adecuada no solo no produjo beneficios, sino que también podría causar daño. Cuando Abbot Iwen estaba a punto de intervenir y ahuyentar a los jóvenes novicios, de repente se quedó paralizado. Su mirada se posó en el novato más joven entre ellos, que también practicaba artes marciales. ¿Este? La expresión de Abbot Iwen cambió sutilmente. Cuanto más observaba, más incrédulo se volvía. Quedó asombrado, como si presenciara una increíble conmoción en su interior. Capítulo 3. Para Abbot Iwen, un destacado artista marcial en el prenatal Peak, pocas cosas podrían despertar sus emociones. Las prácticas budistas inducían inherentemente una calma serena. Habiendo estado sumergido en el budismo durante 70 u 80 años, ni siquiera el colapso del monte Tai probablemente perturbaría su comportamiento. Sin embargo, en este momento, oleadas de conmoción surgieron dentro de Abbot Iwen. ¿Este es el puño Arat? No, este no es el puño Arat. Observando atentamente al joven novato demostrando la técnica de artes marciales, Abbot Iwen quedó asombrado. En comparación con el creciente vigor que emanaba de cientos de monjes marciales adultos que practicaban el puño Arat, los movimientos de este joven novicio eran tranquilos y silenciosos, pero tenían una cualidad sutil e innata. Era una habilidad perfecta e innata que parecía casi sobrenatural. ¿Cómo es esto posible? Un simple niño testarudo, ¿cómo podría dominar un arte marcial tan profundo? Abbot Iwen lo encontró increíble. Cualquier arte marcial, incluidos los de la tradición budista, requería una cantidad considerable de tiempo para su comprensión y dominio. El Arat Fist no era particularmente profundo, sin embargo, exigía 6 o 7 años de práctica dedicada para que una persona común alcanzara cierto nivel de habilidad. Sin embargo, la técnica que mostraba el joven novato parecía varios niveles superior en complejidad al puño Arat y, sin embargo, parecía dominarse sin esfuerzo. Lo que más desconcertó a Abbot Iwen fue que, aunque los movimientos del joven novicio tenían rastros del puño Arat, eran muy superiores, casi alcanzando el nivel de las 72 técnicas supremas del gran templo Zen. El hecho de que un arte marcial tan excepcional dentro de la tradición budista existiera sin su conocimiento dejó a Abbot Iwen con incredulidad. Monje jefe. Los otros jóvenes novicios notaron la mirada de Abbot Iwen, sus rostros palidecieron mientras permanecían obedientemente en sus lugares. Mientras tanto, Samael continuó practicando el recientemente comprendido gran puño del Buda Arat. El Abbot Iwen, desinteresado por los novicios descarriados, hizo un gesto con la mano para indicarles que se fueran. Su atención inquebrantable estaba en Samael, quien practicaba diligentemente el arte marcial recién descubierto, gran puño del Buda Arat. Mientras Samael practicaba esta nueva técnica de artes marciales, sintió una sensación relajante que se extendía por sus extremidades y su cuerpo, similar a bañarse en un manantial cálido. Era difícil decir cuánto tiempo había pasado. Samael condensó silenciosamente un soplo de energía dentro del dantian de la parte inferior de su abdomen. ¿Esto debería ser energía interna? Es la energía interna prenatal que solo los expertos en artes marciales prenatales pueden dominar. Samael especuló, siendo solo un novato de 3 o 4 años con conocimientos limitados. Sabía que la energía interna prenatal pertenecía a una liga de poder ejercida por expertos marciales prenatales. Cuando Samael alcanzó una fracción de energía interna, una repentina sensación de hambre lo invadió. Lo obligó a dejar instintivamente de practicar el arte marcial. Continuar más probablemente lo dejaría hambriento. Sin embargo, cuando Samael miró a su alrededor, notó la desaparición de cientos de monjes marciales y la docena de novicios. En su lugar había 7 monjes mayores. El monje con cejas alargadas en el medio le dio a Samael una mirada intensa, haciéndolo sentir un poco incómodo. ¿Abbot? ¿Monje principal? Samael preguntó tentativamente. Entre los 7 monjes, reconoció a 3. El director de la Academia de Monjes Marciales, el director de la Academia Disciplinaria y el actual abad del Gran Templo Zen. Se desconocían las identidades de los otros 4, pero estar hombro con el abad y el monje principal indicaba su alto estatus. Pequeño.
La actual abad del Gran Templo Zen, la abadesa Uijue, sonrió gentilmente y preguntó: ¿las artes marciales que estabas practicando, dónde las aprendiste? El abad Uiwen, después de ordenar a los demás novicios que se marcharan, se puso inmediatamente en contacto con la abadesa del Gran Templo Zen y con otros monjes principales. Los verdaderos expertos marciales del Gran Templo Zen comprendieron la gravedad de la situación y se apresuraron. Todos compartían el juicio del abad Uiwen. El arte marcial practicado por Samael era tan profundo como las artes marciales superiores. Además, este arte marcial era un arte marcial budista inaudito. Si no lo viéramos con nuestros propios ojos, ninguno de nosotros creería que existe un arte marcial budista tan superior, algo inaudito en nuestro mundo. ¿De dónde lo aprendiste? Al escuchar esto, Samael sintió un ligero alivio. Al demostrar el gran puño del Buda Arat en el acto, tenía la intención de revelar sus talentos innatos. A través de los 3 intentos recientes, Samael entendió que para explotar el efecto de la extraordinaria visión, necesitaba exponerse a las profundas artes marciales del mundo. Al observar el gorrión y la lombriz de tierra, solo podía comprender las artes marciales ordinarias: técnica de cruce del cielo del gorrión divino y técnica de balanceo del dragón de la tierra. Pero presenciar a los monjes marciales practicando el puño Arat le permitió comprender instantáneamente un arte marcial superior: el gran puño del Buda Arat. Samael desconocía el estado de las artes marciales superiores, pero reconociendo su importancia en la generación de energía interna prenatal, supo que no era simple. Para acceder a artes marciales tan superiores dentro del Gran Templo Zen, o incluso a artes más profundas, ser solo un novato era imposible. Al informar a la abadesa, vi a hermanos mayores practicando sus técnicas de puño. Yo también quería unirme. Mientras practicaba, comprendí este arte marcial. No estoy seguro de si debería haberlo hecho o no. Samael mostró una pizca de aprensión y habló con sinceridad. En la alianza cósmica humana, esta transparencia podría conducir a escrutinio o investigación. Sin embargo, en este mundo marcial feudal, especialmente dentro de un lugar con carga religiosa como el Gran Templo Zen, incluso si Samael revelara un talento extraordinario, podría ser considerado como un Buda reencarnado o un elegido. Al observar a los monjes marciales practicando el puño Arat, obtuve conocimientos sobre un arte marcial superior que supera con creces el puño Arat. El abad del Gran Templo Zen y los demás monjes principales guardaron silencio. Incluso si alguien más se atreviera a decir tal cosa, no lo creería. ¡Qué broma! ¿De verdad creen que las artes marciales superiores son tan fáciles de obtener? La mayoría de las artes marciales superiores del mundo fueron el resultado de los minuciosos esfuerzos de los maestros marciales en el ámbito de los grandes maestros. El Gran Templo Zen, al ser un lugar sagrado del budismo y un importante centro de artes marciales, dependía principalmente del cultivo de expertos marciales prenatales a través de las 72 maestrías, 72 artes marciales superiores. ¿Que un niño de 3 o 4 años afirme comprender un arte marcial superior? Sin embargo, tras una contemplación más profunda, el abad y otros descubrieron sorprendentemente que las palabras de Samael podrían contener algo de verdad. En primer lugar, el gran puño del Buda Arat era de hecho un arte marcial budista superior. Actualmente, además del Gran Templo Zen, había algunas otras sectas budistas, pero todas reconocían el liderazgo del Gran Templo Zen en este sentido. En segundo lugar, si bien había otras artes marciales budistas superiores más allá de las 72 maestrías, el abad y los monjes principales estaban familiarizados con ellas. Sin embargo, el arte marcial practicado por Samael era algo que presenciaban por primera vez. Además, el estrecho parecido entre el gran puño del Buda Arat y el puño Arat apoyó la afirmación de Samael de haber obtenido información sobre el primero al observar el segundo. En una fracción de segundo, el abad y los monjes principales intercambiaron miradas y un pensamiento mutuo surgió en sus mentes. ¿Podría ser que entre los nuevos discípulos recientemente aceptados en el Gran Templo Zen, realmente haya surgido un prodigio marcial sin precedentes en el milenio? Capítulo 4. Pequeño, déjame ver tu mano. Mientras el abad, los monjes principales y otros estaban inmersos en sus pensamientos, el viejo monje de cejas largas dio un paso adelante y habló en un tono suave. All right. Samael no se negó y, de hecho, no pudo negarse. Mientras miraba a este viejo monje de cejas largas, Samael sintió temblar el ki prenatal que acababa de condensar en la parte inferior de su abdomen. Era evidente que la fuerza de este viejo monje de cejas largas excedía con creces la imaginación de Samael, al menos más fuerte que el abad, los monjes principales y otros, ya que Samael no sentía tal presión por parte de ellos. Perfecto dominio de las artes marciales, ki interior autogenerado.
De hecho, has perfeccionado un arte marcial superior hasta tal punto. El viejo monje de cejas largas tocó suavemente la mano derecha de Samael y un ki interior abrasador se expandió. Poco después sospechó. ¿Ki interior autogenerado? El abad y los monjes principales, al escuchar esto, simultáneamente dejaron escapar un suspiro de alivio. Aunque habían especulado antes, todavía lo encontraban inconcebible. En este mundo de las artes marciales, los practicantes se clasifican en niveles postnatal, prenatal, maestro y gran maestro. En general, alcanzar el nivel de maestro se considera el techo, y podría llevar varios siglos producirlo. Los practicantes postnatales y prenatales constituían la gran mayoría de los artistas marciales del mundo. Para la transición del postnatal al prenatal, había 3 caminos principales. 1. Ingerir alguna rara medicina espiritual del cielo y la tierra. Después de absorber su poder, incluso una persona común y corriente podría convertirse en un experto en artes marciales prenatales. 2. Un practicante postnatal de alto nivel que aprovecha una gran oportunidad y avanza con éxito hacia el ámbito prenatal. Este era el camino principal, seguido por casi todos los expertos en artes marciales prenatales. 3. Cultivar a la perfección un arte marcial superior. Las artes marciales superiores fueron el trabajo minucioso de expertos marciales de nivel maestro. Cuando tales artes marciales se cultivaban a la perfección, los individuos desarrollaban naturalmente el ki interno prenatal. Esto no fue un suceso extraño. Sin embargo, entrar al ámbito prenatal por este camino solía sucederle a expertos en artes marciales de entre 50 y 60 años, dedicar décadas al estudio incesante de las artes marciales superiores y, finalmente, vivir un evento fortuito en el que comprendió algo. Tener a alguien como Samael, que comprendió un arte marcial superior a la edad de 3 o 4 años, al menos según el conocimiento del abad y de los monjes principales, era inaudito. Este tipo de hazaña solo podría explicarse vagamente por un prodigio marcial, alguien nacido con un conocimiento innato, una rareza que ocurre una vez cada 1000 años. Pequeña, ¿estás dispuesta a aceptarme como tu maestro? El viejo monje de cejas largas miró a Samael con una expresión compleja y de repente habló. Cuando se pronunciaron estas palabras, el abad, los monjes principales y otros monjes no mostraron ninguna sorpresa. Después de confirmar que Samael había comprendido un arte marcial superior y perfeccionado su práctica, se dieron cuenta de que el talento marcial de Samael era sin duda el más grande en los 1000 años de historia del Gran Templo Zen. Como un prodigio marcial de tal calibre, solo el viejo monje de cejas largas tenía la confianza para enseñarle en todo el Gran Templo Zen. En cuanto al abad, los monjes principales y otros, estrictamente hablando, también estaban en el ámbito prenatal. ¿Dónde estaba la calificación para recibir discípulos? El discípulo presenta sus respetos al maestro. Samael inmediatamente se inclinó respetuosamente ante el viejo monje de cejas largas. Convertirse en discípulo del viejo monje de cejas largas sin duda le ahorró a Samael una cantidad significativa de tiempo. De acuerdo con las reglas del Gran Templo Zen, cualquier discípulo, independientemente de su identidad, tenía que someterse a 3 años de deberes monásticos, 3 años de deberes monjes diversos, 3 años en la sala de escrituras y 3 años en el tribunal disciplinario. Solo después de soportar estos 12 años, calificarían para participar formalmente en las verdaderas artes marciales del Gran Templo Zen. Si Samael no mostrara su talento y permaneciera entre los pequeños novatos comunes y corrientes, perdería una cantidad considerable de tiempo. Aunque, con su extraordinaria capacidad de comprensión, podría obtener conocimientos incluso observando montañas y ríos, la diferencia en el punto de partida llevaría a resultados significativamente dispares en términos de logros durante el mismo periodo. Bajo la premisa de limitarse a una estancia de solo 20 años en este mundo, tal enfoque era claramente inviable. Al tomar al viejo monje de cejas largas como su maestro, Samael recibiría guía directa y transmisión de conocimiento del único maestro en el Gran Templo Zen. Junto con su extraordinaria capacidad de comprensión, el progreso de Samael sería incomparable. 2 meses después, Samael y el viejo monje de cejas largas se sentaron uno frente al otro. A partir de ahora, puedes pasar al depósito de escrituras. La boca del viejo monje de cejas largas se torció levemente. Implícito en estas palabras estaba el reconocimiento de que el viejo monje de cejas largas se sentía incapaz de seguir instruyendo a Samael. No hubo ayuda para ello. La capacidad de comprensión de Samael era demasiado exagerada. Al principio, el viejo monje de cejas largas todavía podía guiar a Samael. Sin embargo, unos días después empezó a sentir que algo andaba mal.
A lo largo de la historia, a menudo se describió a las personas con una inteligencia excepcional como capaces de extrapolar a partir de un ejemplo. Sin embargo, Samael no estaba simplemente extrapolando de 1. Estaba extrapolando a partir de 10, incluso de 100. No importa lo que dijera el viejo monje de cejas largas, Samael pudo comprender rápidamente y obtener conocimientos aún más profundos. Lo que hizo que el viejo monje de cejas largas lo encontrara más increíble fue que Samael no solo tenía tanto talento en las artes marciales, sino también en las escrituras y enseñanzas budistas. Frente a semejante prodigio, incluso un maestro consumado como el viejo monje de cejas largas se sintió algo abrumado. Entonces, a medida que avanzaba, en lugar de decir que el viejo monje de cejas largas estaba instruyendo a Samael, parecía más como dos monjes eminentes participando en un debate igualitario. En algunos casos, las palabras de Samael incluso beneficiaron enormemente al viejo monje maestro de cejas largas. Y todo esto se había conseguido en apenas 2 meses. El depósito de las escrituras. Los ojos de Samael se iluminaron. El depósito de escrituras era donde el gran templo Zen almacenaba sus artes marciales. Era un lugar absolutamente clave. Las 72 artes marciales superiores, conocidas como las 72 habilidades trascendentes, estaban almacenadas en el segundo piso del depósito de escrituras. Además, en el tercer piso, había artes marciales aún más profundas que superaban las 72 habilidades trascendentes. De hecho, Samael había querido durante mucho tiempo visitar el depósito de escrituras, pero el viejo monje de cejas largas nunca había estado de acuerdo. Siguió diciendo que Samael era demasiado joven y que la exposición a cosas de niveles tan altos sería perjudicial para su estado mental. Las diversas artes marciales almacenadas en el depósito de escrituras fueron escritas por generaciones de maestros del gran templo Zen. Allí, deberías poder aprender más. El viejo monje de cejas largas agitó la mano, adoptando una postura algo resignada. Como no podía enseñar a Samael, decidió dejar que los maestros del gran templo Zen a lo largo de los siglos fueran los instructores de Samael. En realidad, el depósito de escrituras era un área restringida y los discípulos comunes y corrientes no tenían calificaciones para ingresar. Sin embargo, Samael era diferente. Con el permiso del viejo monje de cejas largas, entrar al depósito de escrituras no supuso ningún problema. Después de ese día, el viejo monje de cejas largas declaró el aislamiento. Samael, por otro lado, residía con frecuencia en el depósito de escrituras. A la temprana edad de 3 años, Samael comenzó a estudiar numerosas artes marciales. El depósito de escrituras albergaba una extensa colección de artes marciales, siendo las 72 habilidades trascendentes solo la parte más famosa. También hubo muchas otras artes marciales. La escritura sobre la transformación muscular. En el segundo piso del depósito de escrituras, Samael sacó un pergamino antiguo. La escritura de transformación muscular era un arte marcial único que podía remodelar los músculos y mejorar la aptitud marcial. Su valor podría incluso superar el de las 72 habilidades trascendentes. Sin embargo, este arte marcial en particular no había sido dominado por nadie en todo el gran templo Zen. La razón era su alto umbral, que requería no solo comprensión marcial, sino también comprensión de las escrituras budistas. Quizás el viejo monje de cejas largas tenía la base para dominar la escritura de transformación muscular, pero para un maestro, no era tan crucial. Samael tomó la escritura original sobre transformación muscular y comenzó a leerla con atención. 3 días después, debido a su extraordinaria comprensión, al observar la escritura de transformación muscular del arte marcial especial, ha comprendido el arte marcial especial, técnica de limpieza de músculos y huesos, forja corporal, intercambio de sangre y refinamiento espiritual. Samael sintió una ligera alegría en su corazón. Una fuerza misteriosa comenzó a circular entre sus extremidades y huesos, fortaleciendo gradualmente sus meridianos, carne y sangre. Esta fuerza no se limitaba a su cuerpo físico. Se extendió al espíritu y al alma de Samael, nutriéndolos. La escritura de transformación muscular original tuvo un efecto limitado, pero esta técnica de limpieza de músculos y huesos, forja corporal, intercambio de sangre y refinamiento espiritual que he comprendido ahora puede fortalecer todos los aspectos sin ningún defecto. Incluso los maestros probablemente lo envidiarían. Samael no pudo evitar sonreír. Después de 2 meses de guía por parte del viejo monje de cejas largas, Samael ya no ignoraba el mundo actual de las artes marciales. Los maestros enfatizaban los músculos y los huesos, y cada maestro había desarrollado sus músculos y huesos hasta el pináculo de una persona común y corriente.
Sin embargo, la posterior forja del cuerpo, el intercambio sanguíneo y el refinamiento espiritual tuvieron un impacto significativo en los maestros. Especialmente el refinamiento espiritual, se decía que incluso los maestros estaban ansiosos por mejorar sus artes marciales mentales. Con esta técnica de limpieza de músculos y huesos, forja corporal, intercambio de sangre y refinamiento espiritual, se debe lograr el paso al reino de un maestro con anticipación. Samael asintió levemente, muy satisfecho. Después de comprender el gran puño de Buda, Samael había avanzado hacia el reino prenatal, superando a los practicantes de artes marciales prenatales ordinarios. Sin embargo, su ámbito prenatal era algo deficiente, dado que otros lo lograban con abundante energía vital y sangre. Por el contrario, Samael, con el cuerpo de un niño de 3 años, naturalmente no podía igualar la cantidad y calidad de la energía interna prenatal de los practicantes habituales. Sin embargo, con esta técnica de limpieza de músculos y huesos, forja corporal, intercambio de sangre y refinamiento espiritual, Samael podría ahorrar tiempo y mejorar sus atributos físicos y espirituales de manera integral. Y así, Samael permaneció en el depósito de escrituras durante 5 años. Capítulo 5. El gran templo Zen, antiguo y sereno, no mostraba signos del paso de 5 años. En el depósito de escrituras. Han pasado 5 años. Samael se sentó con las piernas cruzadas y su mirada era profunda. Sin saberlo, habían transcurrido 5 años desde su llegada a este mundo. Ya había transcurrido una cuarta parte del plazo máximo de residencia de 20 años. Durante estos 5 años, además de sumergirse en la comprensión y la práctica de los conocimientos que adquirió, Samael también adquirió un cierto nivel de conocimiento sobre este mundo. La fuente de su comprensión provino naturalmente del gran templo Zen. Como lugar sagrado del budismo y fuerza importante en las artes marciales, el gran templo Zen no podía aislarse completamente del mundo. Por el contrario, su red de inteligencia se extendió por varios rincones del mundo. Utilizando la fe budista como pretexto, se habían infiltrado en casi todos los aspectos. Según el conocimiento de Samael, la actual gran dinastía Li gobernó las llanuras centrales y disfrutó de un período de prosperidad. Todo el reino estaba bajo su control. Incluso el milenario Gran Templo Zen tuvo que inclinarse ante la gran dinastía Li. Según la información recopilada por el Gran Templo Zen, al menos 6 maestros de artes marciales sirvieron en la gran dinastía Li. Vale la pena señalar que hoy en día probablemente solo había alrededor de una docena de maestros de artes marciales en todo el mundo. Tener un maestro fue suficiente para que el Gran Templo Zen dominara el mundo de las artes marciales. La gran dinastía Li, con 6 maestros de artes marciales, tenía un inmenso poder disuasorio. La razón de la profunda fuerza de la gran dinastía Li fue su antepasado fundador, un gran maestro de artes marciales. Una palabra marcó una gran diferencia. Desde la antigüedad, cada época tuvo sus propios amos. Algunas épocas tuvieron unos pocos, mientras que otras tuvieron docenas. Sin embargo, un gran maestro de artes marciales. Fue un hecho poco común, tal vez pasaron siglos antes de que surgiera uno. El dominio de la gran dinastía Li sobre el mundo, que obligó incluso al gran templo Zen a someterse, se debió a la existencia de su invencible ancestro fundador, un gran maestro. Incluso después de muchos años, las técnicas dejadas por este gran maestro todavía controlaban a los 6 maestros de artes marciales. El fundador de la gran dinastía Li había sido un gran maestro, un nivel de destreza espiritual y marcial que lo diferenciaba de los maestros comunes. Mientras que las generaciones posteriores de practicantes de artes marciales se centraron en la transformación de sus cuerpos, sangre y energía, los grandes maestros de las artes marciales aspiraban a un refinamiento espiritual, un reino propio. Un gran maestro vivo de artes marciales podría hacer temblar a los maestros comunes con una sola mirada. Anomalía espiritual. Samael se tocó la frente. El fundador del Gran Templo Zen, el patriarca Bodhidharma, un maestro de hace un milenio, también fue un gran maestro de artes marciales. Por lo tanto, el Gran Templo Zen tenía descripciones detalladas de los grandes maestros. En comparación con los maestros de artes marciales, la característica distintiva de los grandes maestros fue el inicio del desarrollo del poder del alma espiritual. Para llegar al reino del gran maestro, uno debe reunir y dominar las anomalías espirituales. Sin embargo, el reino del alma espiritual era esquivo y etéreo. Los maestros comunes y corrientes podrían pasar décadas sin sentir este poder.
Incluso si un maestro lo sintiera, cualquier pequeño error durante el proceso de recopilación de anomalías espirituales podría tener consecuencias irreversibles. Las heridas físicas podían curarse y restaurarse gradualmente, pero no se podía decir lo mismo del alma espiritual. Normalmente, de cada 100 maestros, unos 80 nunca tocarían el nivel del alma espiritual durante su vida. 19 que sintieron que el alma espiritual podría perecer al intentar recolectar anomalías espirituales. Al final, solo un maestro ascendería con éxito al reino de Gran Maestro. El método 163 para irrumpir en el reino del Gran Maestro parece no tener casi ningún peligro, contempló Samael. Desde que cruzó con éxito al reino de Maestro hace 4 años utilizando la técnica de refinamiento corporal y purificación del espíritu, Samael había estado reflexionando sobre formas de ascender al reino de Gran Maestro. Dada la extraordinaria perspicacia de Samael, comprender y desarrollar el alma espiritual estaba dentro de sus capacidades. El desafío estaba en cómo condensar las anomalías espirituales sin ningún riesgo. Samael había estado explorando los métodos dejados por el fundador del Gran Templo Zen, el patriarca Bodhidharma, durante los últimos años, almacenados en el tercer piso del depósito de escrituras. Sin embargo, estos métodos tenían una alta tasa de mortalidad, alcanzando el 96%. A pesar de ser más baja que la tasa de mortalidad del 99% en el exterior, todavía era demasiado alta para que Samael la aceptara. Por eso Samael decidió utilizar su extraordinaria visión para crear un método para ascender al reino de Gran Maestro sin ningún riesgo. Después de crear 162 métodos, el método innovador que formuló hace unos días, el 163, dejó a Samael bastante satisfecho. No solo minimizó el riesgo de ascender al reino de Gran Maestro, sino que también proporcionó espacio para la recuperación incluso en circunstancias extremas. Ahora, Samael se sentía seguro de poder cruzar al reino de Gran Maestro sin ningún riesgo. Hoy es el día en que entro en el reino de Gran Maestro. Samael contempló por un momento y decidió comenzar de inmediato el avance. Mientras tanto, en el Gran Templo Zen, el abad y el monje principal, Wen, junto con algunos otros líderes, mantenían una conversación informal. Déjame pensar. ¿No han pasado 3 o 4 años desde que el hermano menor Zen dejó el depósito de escrituras? El jefe del tribunal Vinaya especuló y preguntó. Zen, también conocido como Samael, fue tratado como un hermano menor ya que había tomado al maestro monje de ceja larga como su maestro. La antigüedad de Samael en el Gran Templo Zen era equivalente a la del jefe de la corte del abad. Sí. El abad del Gran Templo Zen asintió. Desde que Samael se mudó al depósito de escrituras hace 5 años, solo salió ocasionalmente durante el primer año. Durante los últimos 4 años, no había abandonado el depósito de escrituras en absoluto. La gente dice que el hermano menor Zen cultivó energía innata a la edad de 3 años, un prodigio sin precedentes en las artes marciales. Sin embargo, la dedicación que el hermano menor ha demostrado en las artes marciales va más allá de lo común. Comentó el jefe del tribunal laboral menial. Otros asintieron con la cabeza. Durante 4 años, Samael no había salido del depósito de escrituras y se había dedicado a las escrituras de artes marciales. Tal disciplina y paciencia eran raras incluso entre los altos monjes. Me pregunto cómo va el cultivo del hermano menor Zen. El tercer jefe mostró una pizca de curiosidad. Habiendo entrado en el reino de la energía innata después de ver la demostración del puño Luoan, Samael había pasado 5 años en el depósito de escrituras. Todos tenían curiosidad sobre su nivel actual. Con el talento del hermano menor Zen, es posible que ya esté en la cima del reino de la energía innata. El jefe del tribunal de Vinaya especuló. ¿Pico de energía innata? El abad vaciló un momento. En este mundo, las artes marciales se dividieron en reinos postnatales, innatos, maestros y grandes maestros. Aunque Samael, a la edad de 3 años, ingresó al reino innato, su base era inadecuada debido a su corta edad. Probablemente tomaría un tiempo considerable alcanzar el nivel de un artista marcial innato promedio. El abad estimó que, en 5 años, Samael podría haber compensado sus deficiencias y alcanzado el nivel estándar de un artista marcial innato promedio. Tal vez. El abad reflexionó un rato y asintió levemente. No creía que Zen hubiera alcanzado la cima del reino innato después de compensar su base. Sin embargo, dado que Samael era discípulo de Lone Yebroumon que eran de la misma generación, el abad se abstuvo de hacer declaraciones definitivas. ¿Ustedes dos, viejos amigos, no tienen confianza en el hermano menor Zen? Tal vez ya sea un maestro. El jefe de la corte de monjes marciales miró hacia la dirección del depósito de escrituras, con una sonrisa en su rostro.
Fue el primero en descubrir el talento marcial de Samael. Maestro, el jefe del tribunal Vinaya y el jefe del tribunal laboral Menial intercambiaron miradas y sacudieron levemente la cabeza. Aunque sintieron un tono juguetón en las palabras del jefe de la corte de monjes marciales, no hicieron eco de su sentimiento. Después de todo, el título maestro era significativo y representaba unos pocos pilares en el mundo marcial. Muy bien, deja de hablar del hermano menor Huizen. El abad del gran templo Zen sintió que la conversación se estaba volviendo más absurda e inmediatamente intervino. Sin embargo, en ese mismo momento, un sonido retumbante resonó en el aire, acompañado de fluctuaciones invisibles que se elevaban hacia el cielo, creando ondas que se extendían en todas direcciones. ¿Es esto poder espiritual? ¿Podría ser el poder espiritual de un gran maestro, un gran maestro? El abad y los demás líderes abrieron mucho los ojos y sintieron una repentina conmoción. ¿Cuándo apareció un gran maestro en el mundo? Además, si un gran maestro así visitara el gran templo Zen, sería un evento extraordinario. No, este poder espiritual proviene del depósito de escrituras. Esta es el aura del hermano menor Huizen. El jefe de la corte Vinaya parecía haber sentido algo y abrió mucho los ojos. ¿El aura del hermano menor Huizen? ¿Poder espiritual? ¿Un gran maestro? El abad y el jefe de la corte de los monjes marciales abrieron la boca y sus rostros expresaban incredulidad, como si se hubieran encontrado con un fantasma. A juzgar por la fuente y las características de este poder espiritual, no pudieron evitar tener una idea descabellada. ¿Podría ser que el hermano menor Huizen, que había pasado 5 años en el depósito de escrituras, en realidad hubiera alcanzado el reino de un gran maestro? Al darse cuenta de esta posibilidad, una sensación de absurdo los invadió. 3 años entrando al reino innato era una cosa, pero ahora, a la edad de 8 años, un gran maestro. ¿Era todavía humano? Capítulo 6. Innato y maestro eran conceptos completamente diferentes. Especialmente cuando se trataba de un maestro que ya había desarrollado poderes espirituales, el signo más evidente era la capacidad de tomar atajos para alcanzar el reino innato. Por ejemplo, uno podría ingerir ciertas medicinas espirituales o recibir enseñanzas exclusivas de un maestro. Con los profundos antecedentes del gran templo Zen, podría producir artificialmente varios expertos marciales innatos si estuvieran dispuestos a pagar el precio. Sin embargo, tales acciones no tendrían sentido. Para una potencia de artes marciales como el gran templo Zen, tener algunos expertos marciales innatos más no los afectaría principalmente. Lo que realmente importaba era la presencia de maestros y grandes maestros, ya que tenían el poder de influir en la situación general del mundo. Independientemente de si se abrió paso al reino innato o de avanzar al nivel de maestro, las ayudas externas fueron de mínima utilidad. Irrumpir en el reino innato requería un control perfecto sobre el poder de uno, como tragar tesoros naturales específicos o recibir guía de un maestro. Los maestros que aspiraban a convertirse en grandes maestros tenían que desarrollar poderes espirituales, un proceso plagado de peligros que podía conducir a la muerte. Por eso el abad y los demás líderes, al sentir al misterioso gran maestro que mostraba poderes espirituales, se sorprendieron. En el mundo actual, un gran maestro era algo raro. El último conocido fue el fundador de la gran dinastía Li hace 180 años. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, no era imposible que quisiera un nuevo gran maestro. Sin embargo, probablemente sería alguien entre los maestros ya reconocidos. En cuanto a Samael, un niño de 8 años, era inconcebible que fuera un gran maestro, capaz de dominar el mundo. Este concepto estaba más allá de su comprensión y desafiaba la lógica. En la montaña trasera del gran templo Zen, el venerable Cejas Largas, que estaba recluido, también estaba perturbado por las fluctuaciones espirituales que emanaban del depósito de escrituras. ¿Poder espiritual? Discípulo Huizen, ¿ha entrado en el reino de un gran maestro? Londe Yebros murmuró para sí mismo, con la mirada en blanco. Como maestro del gran templo Zen, le había enseñado a Samael durante 2 meses y era consciente de su aterrador talento marcial. A los ojos de Londe Yebros, Samael se convertiría en un maestro era plausible, y había una gran posibilidad de que tocara el reino de un gran maestro en el futuro. Sin embargo, esperaba que esto sucediera décadas después. Ahora, apenas 5 años después, Samael se había convertido en un gran maestro. En comparación con el abad y los líderes, la conmoción del hombre Yebros fue más profunda. El abad y los líderes estaban solo en la cima del reino innato, conocían las dificultades de llegar a un gran maestro, pero carecían de una comprensión concreta. Londe Yebros, por otro lado, era un maestro, a solo un paso de convertirse en un gran maestro.
Podía sentir la brecha insuperable entre un gran maestro y un maestro en cada momento. Incluso con el método innovador dejado por el patriarca Damo, Lone Yebrous no tenía idea de cómo dar el salto para convertirse en un gran maestro. En el depósito de escrituras, Samael se sentó con las piernas cruzadas, suprimiendo las fluctuaciones de su poder espiritual. Este poder espiritual se asemeja al camino de evolución de los maestros mentales en la civilización humana universal. Samael especuló en su mente. En la civilización humana del universo, los evolucionistas no eran un secreto y había muchos caminos evolutivos bien conocidos. Los maestros mentales, en particular, necesitaban medios especiales para estimular la mente, permitiéndoles ejercer poderes inimaginables. Solo una similitud, no una coincidencia exacta. Samael reflexionó para sus adentros. El camino evolutivo de los maestros mentales en el universo se centró principalmente en las ilusiones, mientras que los poderes espirituales de un gran maestro eran puramente marciales, creando una sensación de opresión que superaba la de los maestros mentales. Además, los cuerpos físicos de los maestros mentales en la civilización humana universal generalmente se consideraban puntos débiles y parecían algo frágiles. Por el contrario, los maestros ya habían superado el pináculo de las capacidades físicas de una persona común y podían controlar perfectamente cada hilo de poder dentro de sus cuerpos. Aunque Samael no estaba consciente de los méritos y desventajas específicas del camino evolutivo del maestro mental, especuló que, en términos de poder de combate, los grandes maestros probablemente eran superiores. En la civilización humana del universo, las artes marciales deberían considerarse un camino evolutivo completamente nuevo. Si puedo llevar las artes marciales a niveles más altos en este reino y presentarlas a la diosa de la sabiduría para que las evalúe cuando regrese, debería poder obtener recompensas sustanciales. Samael contempló en silencio. Después de enterarse del asunto del reclutamiento forzoso, Samael le preguntó a la diosa de la sabiduría y se dio cuenta de su profundo interés en nuevos caminos evolutivos. ¿Están todos esperando afuera? Samael pareció sentir algo y miró hacia el exterior del depósito de escrituras. Irrumpir en el reino de un gran maestro y refinar los poderes espirituales condujo inevitablemente a la difusión de la noticia. Por tanto, era totalmente normal que el abad y los líderes lo percibieran. Afuera del depósito de las escrituras, cejas largas, el abad, los líderes y otros esperaban. Si otros monjes estuvieran presentes, habrían notado que el abad y los líderes, generalmente dignos, tenían expresiones ansiosas, similares a las de los estudiantes que esperan encontrarse con su admirado maestro. Inquietud. Expectativa. Entrad todos. En ese momento, una voz suave resonó en sus oídos. Sí. Al recibir el permiso, el abad, los líderes y otros dieron un suspiro de alivio y siguieron a Lone Yebrous mientras entraban al depósito de escrituras. Te saludamos, venerable monje. En el tercer piso del depósito de escrituras, Lone Yebrous y los demás finalmente vieron a Samael. Se inclinaron respetuosamente. No había otra manera. Si Samael hubiera alcanzado el reino innato, reino prenatal, a la edad de 3 años, podría explicarse como un extraordinario prodigio marcial. Sin embargo, entrar en el reino de un gran maestro a la edad de 8 años era inexplicable para el sentido común. Solo la reencarnación legendaria de un verdadero Buda o de un Buda viviente podría reconciliarse con la comprensión de todos. Todos, incluido Lone Yebrous, se dirigieron sin dudar a Samael como venerable monje. ¿Venerable monje? Samael sonrió levemente, sin confirmar ni negar nada. Conocía sus propios asuntos y definitivamente no era un monje venerable. Sin embargo, mientras no lo revelara, nadie lo sabría. A continuación, Samael conversó con el abad, los líderes y otras personas, y aprovechó la oportunidad para compartir algunas ideas que había adquirido ocasionalmente en los últimos años. Explicó su comprensión de atravesar el reino innato para alcanzar el reino maestro, brindando orientación a los presentes. Esta guía directa dejó al abad, a los líderes y a otras personas profundamente iluminados. Como establecimiento de herencia de grandes maestros, el gran templo Zen naturalmente poseía preciosos legados dejados por el patriarca Bodhidharma y sucesivos maestros sobre cómo abrirse paso hacia el reino maestro. Sin embargo, incluso las anotaciones dejadas por el patriarca Bodhidharma a menudo no fueron comprendidas completamente por el abad, los líderes y otros. Lograr ciertas hazañas no significa necesariamente que uno comprenda todos los principios subyacentes y la esencia de esas hazañas.
Si bien se sabía que llegar a ser un maestro requería un control perfecto sobre cada hebra de poder, los detalles de cómo lograr ese control perfecto rara vez se explicaban, y mucho menos cómo hacerlo realmente. Samael, aprovechando su extraordinaria visión, replicó meticulosamente el proceso de atravesar el reino innato hasta el reino maestro, proporcionando métodos y medios específicos. Esta revelación hizo llorar a los ojos del abad, de los líderes y de otros. Gracias a la guía de Samael, al menos vieron la esperanza de abrirse paso para convertirse en maestros. Si pudiera cultivar y perfeccionar sus habilidades durante una década o dos, tal vez podría entrar en el reino de los maestros. En tan solo unas pocas frases, Samael, como un faro de sabiduría, iluminó el futuro del gran templo Zen durante las próximas décadas, cultivando a varios maestros potenciales. Tal habilidad solo un venerable monje como Samael podría lograrla. Se podría decir que si alguien se atreviera a cuestionar ahora la identidad del venerable monje de Samael, el abad y los líderes del gran templo Zen serían los primeros en objetar. Capítulo 7. En cuanto a usted, maestro, Samael miró hacia el viejo monje de cejas largas que estaba a su lado. A pesar de que Samael había recibido orientación del viejo monje de cejas largas durante solo 2 meses, el hecho de que Samael pudiera mudarse sin problemas al pabellón de las escrituras también se debía a la aprobación del viejo monje. En el ámbito de los grandes maestros, se pone énfasis en el aspecto espiritual y es difícil interferir con las fuerzas externas. Hace unos años, estudié la escritura de artes marciales Jin lavando la médula, forjando el cuerpo, cambiando la sangre y templando la habilidad divina en el pabellón de las escrituras y obtuve conocimientos sobre otro arte marcial. Debería ser beneficioso para entrar en el reino de los grandes maestros, explicó Samael. El arte marcial al que se refería no era otro que la técnica de limpieza de músculos y huesos, forja del cuerpo, intercambio de sangre y refinamiento del espíritu. Este arte marcial no solo nutría el cuerpo físico, sino que también templaba el espíritu. Pasar del reino maestro al reino de un gran maestro implicaba esencialmente desarrollar poder espiritual. Cuanto más puro era el poder espiritual, más fácil era percibirlo y condensarlo en habilidades espirituales. Practicar este arte marcial a la perfección aumentaría significativamente las posibilidades de alcanzar el reino de gran maestro desde el reino maestro máximo, posiblemente hasta un 30%. No hay necesidad de esforzarme, el camino hacia el gran maestro requiere una epifanía, respondió de inmediato el viejo monje de cejas largas. Antes de Samael, era de conocimiento común entre los expertos marciales que alcanzar el reino de los grandes maestros no se podía perseguir por la fuerza. La fuente de este contenido incluso a los grandes maestros poderosos les resultó casi imposible cultivar a otro gran maestro. Hace 1000 años, el patriarca Bodhidharma, fundador del gran templo Zen y gran maestro, recibió como discípulos a 108 monjes budistas cuando abrieron el templo. Sin embargo, ninguno de estos monjes logró entrar en el reino de los grandes maestros. No te preocupes, solo escucha, dijo Samael, explicando gradualmente la técnica de limpieza de músculos y huesos, forja corporal, intercambio de sangre y refinamiento espiritual. Inicialmente, el viejo monje de cejas largas permaneció tranquilo, pensando que las enseñanzas de Samael serían similares a las ideas dejadas por el patriarca Bodhidharma. Sin embargo, a medida que Samael progresó, revelando solo una quinta parte de la habilidad, las cejas del viejo monje se fruncieron y sus pensamientos surgieron. El corazón del viejo monje de cejas largas se aceleró. Como gran maestro, tenía habilidades básicas de discernimiento. Incluso después de escuchar solo la mitad, se dio cuenta del tremendo valor del arte marcial que Samael estaba impartiendo. Era un arte marcial que templaba el espíritu. Si bien existían artes marciales que involucraban el espíritu, el pabellón de escrituras del gran templo Zen ya contenía varias artes marciales espirituales dejadas por el patriarca Bodhidharma. Sin embargo, estos estaban reservados para los grandes maestros que tenían habilidades espirituales condensadas. La técnica de limpieza de músculos y huesos, forja corporal, intercambio de sangre y refinamiento espiritual que Samael había comprendido podía ser practicada incluso por artistas marciales del reino innato. Esto era realmente inconcebible, dejando al viejo monje de cejas largas momentáneamente sin palabras. Después de un rato, Samael terminó de hablar y miró al atónito viejo monje de cejas largas. El abad, los líderes y otros a su lado también escucharon, pero no se dieron cuenta de inmediato del valor de este arte marcial. Solo encontraron oscura y difícil de comprender la explicación de Samael sobre el arte marcial, algo que requería una comprensión gradual. Está bien. Todos pueden irse ahora. Samael bajó la mirada y agitó la mano.
Sí, el viejo monje de cejas largas, que había salido de su aturdimiento, reprimió la emoción dentro de él y respondió respetuosamente. Después de que el viejo monje de cejas largas y los demás se marcharon, el pabellón de las escrituras volvió a quedar en silencio. Samael caminó hasta el tercer piso y tomó un libro antiguo. La portada del libro mostraba de forma destacada los 4 caracteres Fumo Zijin. Fumo Zijin, relacionado con la inteligencia y el espíritu, era sin duda un arte marcial espiritual. Fue una de las artes marciales dejadas por el patriarca Bodhidharma hace 1000 años. Antes de llegar al reino del Gran Maestro, Samael no había dominado las habilidades espirituales, a pesar de su extraordinaria perspicacia. No había profundizado mucho en esas artes marciales espirituales. Ahora, como Gran Maestro, naturalmente comenzó a comprender este aspecto. Pasó rápidamente más de medio mes. Durante este tiempo, Samael había estado estudiando el Fumo Zijin. Tú, con extraordinaria perspicacia, comprendes el arte marcial espiritual Fumo Zijin y obtienes conocimientos sobre la extraordinaria habilidad espiritual técnica de cambio del cielo y la tierra. Samael estaba satisfecho. Dentro del Palacio Yuan en su frente, hebras de habilidades espirituales continuaron entrelazándose, formando un patrón misterioso que quedó impreso en él. Técnica de cambio del cielo y la tierra. Habilidad espiritual extraordinaria. Samael tuvo la sensación de que una vez que activara el patrón condensado con habilidades espirituales dentro del Palacio Yuan, liberaría un dominio espiritual. Dentro del alcance de este dominio, incluso a otros grandes maestros se les suprimiría la voluntad mental, experimentando el dolor de la confusión y la pérdida. Sin razón. Samael negó con la cabeza, sintiéndose algo emocionado. Con solo esta extraordinaria habilidad espiritual, confiaba en volverse invencible dentro del reino del Gran Maestro. El tiempo pasó lentamente y en un abrir y cerrar de ojos pasaron 5 años. Dentro del pabellón de las escrituras, una aura misteriosa se difundió y se extendió, pero todo se detuvo en la entrada. Por encima del reino de los grandes maestros. Samael abrió los ojos y un tenue relámpago blanco atravesó el vacío. El vacío generó electricidad. Esta fue una manifestación externa de un espíritu extraordinariamente poderoso. El poder espiritual de un gran maestro podía matar, pero no podía alterar las reglas materiales. Por ejemplo, levantar una piedra solo con poder espiritual era imposible, una regla inquebrantable a lo largo de la historia. Sin embargo, Samael ahora había roto esta regla. Debido al reino de Samael, que había superado al de un gran maestro, había alcanzado un estado sin precedentes en este reino. Con su extraordinaria perspicacia, Samael había tardado solo 5 años en atravesar los reinos postnatal, prenatal, maestro y alcanzar el estatus de gran maestro. Ahora, después de que habían pasado otros 5 años, romper las limitaciones del gran maestro y lograr un logro que nadie antes había logrado ya no era algo raro. Por encima del gran maestro, llamémoslo reino mítico. Samael pensó para sí mismo. El nivel más allá del gran maestro era una leyenda, un mito. Por lo tanto, llamarlo mítico parecía bastante apropiado. Aún quedan 10 años de tiempo de residencia. Debería salir y echar un vistazo. Samael calmó su respiración y miró hacia el gran templo Zen afuera. Después de ingresar al reino mítico, Samael había digerido y absorbido en su mayor parte la herencia acumulada del gran templo Zen durante los últimos 1000 años. Luego, si Samael quería mantener los 10 años anteriores de velocidad de cultivo, necesitaba viajar por el mundo, explorando varios secretos de las artes marciales. Después de todo, el Gran Templo Zen era solo una de las principales escuelas de artes marciales. Aparte del Gran Templo Zen, todavía había otras escuelas importantes de artes marciales, e incluso el gobierno de la gran dinastía Li las pasó por alto. Al presenciar artes marciales diferentes a las del Gran Templo Zen y refinar su extraordinaria percepción al extremo, Samael pudo comprender más fácilmente los caminos y reinos que se avecinaban. Fuera del patio Bodhi, el abad del Gran Templo Zen, Wu Yuan, y varios monjes de alto rango se reunieron una vez más. Ya puedo sentir el cuello de botella del reino maestro. Rápidamente, dentro de 10 años o como máximo 20 años, podrás llegar al reino maestro. La voz del abad Wu Yuan estaba llena de emoción. En circunstancias normales, con su actitud, la posibilidad de que ingresara al reino maestro no era significativa. Sin embargo, hace unos años, bajo la dirección de Samael, vio un rayo de esperanza. Los otros monjes mayores estaban igualmente emocionados. La guía de Samael los había beneficiado enormemente.
Aunque no tenían la certeza de llegar al reino maestro en 20 años como el abad, lograrlo en 30 o 40 años todavía era bastante esperanzador. En este mundo, alcanzar la cima del reino innato, reino prenatal, como artista marcial y vivir más de 100 años no fue una tarea difícil. Los monjes mayores tenían en su mayoría 60 o 70 años y tenían la capacidad de hacer un último intento de abrirse paso. En ese momento, un monje marcial entró apresuradamente. Abad, monjes mayores, no, algo malo ha sucedido. El monje marcial parecía un poco ansioso y tartamudeaba. Claramente, la noticia que trajo era urgente. Tómate tu tiempo, no te apresures, lo consoló el abad Yuan. Venerable, venerable. El monje marcial respiró hondo y estaba a punto de hablar. ¿Qué pasó con venerable? El abad Yuan se levantó bruscamente y miró al monje marcial. Los otros monjes mayores también mostraron expresiones solemnes. A sus ojos, venerable era la esperanza del gran templo Zen durante los próximos 500 años. Todo lo relacionado con venerable era un asunto importante para el templo. Venerable. El monje marcial dijo rápidamente. Venerable ha abandonado la montaña. ¿What? ¿Venerable ha abandonado la montaña? El abad Yuan quedó momentáneamente atónito y rápidamente preguntó. ¿Venerable dijo algo sobre por qué abandonó la montaña? Sí, venerable lo hizo. Dijo que iba a bajar de la montaña para ver el mundo. ¿What? ¿Venerable dijo eso? El abad Yuan quedó desconcertado y preguntó con urgencia. ¿Venerable mencionó algo específico sobre su propósito al bajar de la montaña? Él dijo, para echar un vistazo a este mundo. El monje marcial intentó imitar el tono de Samael tanto como fuera posible. Capítulo 8. ¿Venerable ha entrado en el mundo secular? El monje marcial Yuanhui se dio cuenta de inmediato de la situación. No era raro que los monjes del gran templo Zen descendieran de la montaña y viajaran por el mundo. El abad Yuan y otros monjes mayores lo habían experimentado varias veces. Lea los últimos capítulos en Nof, Lubin únicamente. Para los monjes de alto rango, descendientes de la montaña al mundo secular era una forma de cultivo espiritual. Sin embargo, pasó por alto el hecho de que Samael nunca había abandonado la montaña durante los años que pasó en el templo. ¿Venerable encontrará algún peligro al caer solo? El jefe del tribunal de disciplina parecía preocupado, pero se detuvo antes de completar la sentencia. El abad Yuan y otros pusieron los ojos en blanco. ¿Qué broma? ¿Peligro? Puede que no conozcan el estado actual de Samael, pero hace 5 años, ya había alcanzado el reino de gran maestro. Incluso si se quedara en un lugar, seguiría siendo un gran maestro. Con la fuerza de un gran maestro, incluso si decenas de miles de soldados lo rodearan, con algo de tiempo, podría eliminarlos a todos o escapar ileso. No importa. La imagen de venerable se ha distribuido en varios templos de todo el país. Todos nuestros monjes en diferentes regiones seguirán las órdenes de venerable. El abad Yuan habló con calma. El gran templo Zen, como lugar sagrado para el budismo y fuerza dominante en las artes marciales, tuvo una profunda influencia y un poder potencial. Incluso entre las otras sectas importantes de artes marciales, era insuperable. Fuera del gran templo Zen, bajo el vasto cielo, un joven monje con túnica gris caminaba por un estrecho sendero de montaña. Ojos observadores notarían que a cada paso que daba, su figura aparecía a varios metros de distancia, un fenómeno a la vez misterioso y divino. Este joven monje era Samael. Después de abandonar el gran templo Zen, Samael cubrió una distancia de 1200 millas en solo 2 horas. Comparado con el reino del gran maestro, la energía interna en el cuerpo de un artista marcial del reino mítico había evolucionado a un nivel más alto de energía, al que Samael se refirió temporalmente como poder elemental. Una hebra de poder elemental podría dominar 10 hebras de energía interna en el nivel de gran maestro. Sin embargo, en el combate real, la historia era diferente. Según la estimación de Samael, su verdadera fuerza de combate había alcanzado un nivel sin precedentes. Incluso si todos los artistas marciales de nivel gran maestro de la historia resucitaran, podrían derrotarlos con una sola bofetada. Ja. Estimulante, verdaderamente estimulante. Con cada paso, la sangre de Samael aumentaba y el poder elemental circulaba dentro de él como un horno en llamas. El formidable calor se expande en todas direcciones, asemejándose a un fuego furioso. De arrepentimiento, Samael se detuvo en seco. Una suave brisa le acarició el rostro. Samael se quedó allí por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido.
Pasaron los días y finalmente tú, con una comprensión extraordinaria, habiendo leído innumerables escrituras, sintiendo la brisa, escuchando los principios profundos del viento, has realizado el verdadero arte marcial Divine Winning Steps. Samael abrió los ojos e innumerables ideas surgieron en su mente, formando un arte marcial genuino. Un arte marcial genuino superó las artes marciales de los grandes maestros y requirió que los guerreros del reino mítico dedicaran una cantidad considerable de tiempo y energía para crear. Esta vez, con la ayuda de su extraordinaria comprensión y la relajación de su mente fuera del templo, Samael había creado este arte marcial. Viento divino 9 pasos. Samael comprendió cuidadosamente este arte marcial, que pertenecía a la categoría de técnicas corporales. Utilizó el poder elemental dentro del cuerpo para conectarse con las fuerzas del cielo y la tierra. Después de 9 pasos, permitió al practicante integrarse lo más posible con el viento, logrando además un aumento significativo en su velocidad. Espantoso. Samael se sintió bastante emocionado. A su nivel, todos los aspectos ya habían alcanzado su punto máximo. Incluso una ligera mejora era extremadamente desafiante, y mucho menos un aumento directo de velocidad. Las verdaderas artes marciales ya están aprovechando el poder del cielo y la tierra. El camino por delante también se relaciona con los cielos y la tierra. Samael permaneció de pie en el mismo lugar, pensativo. Templo Pudú, este templo fue construido hace 300 años por un gran monje del Gran Templo Zen durante sus viajes. Había mantenido una estrecha conexión con el Gran Templo Zen durante siglos. ¿Por qué Venerable va al Palacio Mingyue? ¿Cuál es el propósito? Preguntó con cautela el abad del templo Pudú. Sentado frente a él estaba el joven monje, Samael. El objetivo principal de Samael al abandonar el gran templo Zen esta vez fue observar las profundas artes marciales de varias sectas importantes. Entre ellos, aquellos a la par del gran templo Zen, como principales poderes de las artes marciales, eran sus principales opciones. La mayoría de las principales potencias de las artes marciales fueron fundadas por grandes maestros y habían producido muchos maestros a lo largo de generaciones. El Palacio Mingyue fue uno de esos poderes de las artes marciales. Deseo observar las diversas artes marciales del Palacio Mingyue. Samael se sentó con las piernas cruzadas y expresó con calma su intención. Mientras pasaba por el templo Pudú de camino al Palacio Mingyue, Samael se detuvo allí para descansar brevemente. Incluso con el poder del reino mítico, todavía era un humano y no podía ignorar la fatiga como una máquina. Debido a la profunda conexión entre el templo Pudú y el gran templo Zen, el abad reconoció a Samael y lo atendió personalmente. El abad del templo Pudú vaciló. Sin ocultar nada, venerable, hace aproximadamente medio año, el maestro del Palacio Mingyue falleció sin dejar un sucesor. Hubo agitación interna en el Palacio Mingyue y es probable que falten muchas escrituras de artes marciales. El abad del templo Pudú habló en voz baja. Aunque el Palacio Mingyue había intentado suprimir este asunto, el templo Pudú se había enterado a través de canales especiales. En realidad, las cejas de Samael se fruncieron levemente al escuchar esta información. Si venerable desea ver las escrituras de artes marciales del Palacio Mingyue, puede ir a la capital del reino de Dali. En aquel entonces, el fundador del reino de Dali, el emperador Ma, viajó por el mundo, visitó el Palacio Mingyue y copió todas sus escrituras de artes marciales antes de traerlas de regreso. El abad hizo una pausa por un momento y mencionó sutilmente otro asunto. En ese momento, no era solo el Palacio Mingyue. Otras potencias de las artes marciales, incluido el Gran Templo Zen, fueron visitadas por el emperador Ma del reino de Dali. Se copiaron y se llevaron numerosas escrituras de artes marciales. El emperador Ma, como gran maestro, era invencible en su época y ningún poder de las artes marciales se atrevió a negarse. Solo pudieron soportar esta pérdida. Oh. Los ojos de Samael se iluminaron levemente. No había leído sobre este evento en los registros del Gran Templo Zen. Sin embargo, pensándolo mejor, tenía sentido. Quitar por la fuerza todas las escrituras de artes marciales no fue un evento glorioso. Incluso si la persona que lo hiciera fuera el emperador Ma, un gran maestro, el Gran Templo Zen no haría público tal incidente. ¿Estás diciendo que en la capital de Dali hay escrituras de artes marciales de todas las principales potencias de artes marciales de esa época? Preguntó Samael. En aquel entonces, el emperador Ma de Dali quería seguir progresando, por lo que reunió artes marciales de todo el mundo. Cualquier fuerza de artes marciales influyente con un nombre conocido tenía que presentar sus técnicas de artes marciales, sin excepción. El abad del templo Pudú explicó con sinceridad. Eso es bastante conveniente. Samael asintió levemente.
Originalmente, si Samael quisiera observar las artes marciales de varias sectas, tendría que visitarlas una por una, ya que los poderes de las artes marciales estaban extendidos por todo el mundo. Habría perdido mucho tiempo visitándolos uno por uno. Ahora era mucho más sencillo. Podría ir directamente a la capital del reino de Dali. Capítulo 9. Capital de Dali. Pabellón Linglong. Como el restaurante más grande de la capital, el pabellón Linglong estaba lleno de gente todos los días. Ya fueran visitantes de fuera de la ciudad o locales, cualquiera que tuviera la oportunidad no perdería la oportunidad de probar los platos en el pabellón Linglong. Quebrar. En la parte central del restaurante, sobre una plataforma construida, un narrador narraba enérgicamente una historia. Hace 10 años, en la tierra sagrada del budismo, el gran templo Zen, nació un discípulo budista. Este discípulo nació con conocimiento y poseía la apariencia de varios budas. Se dice que en ese momento, el cielo sobre el gran templo Zen reveló el cuerpo dorado de Buda, con una luz dorada que cubría un área de decenas de millas. Muchas personas, bañadas en esta luz dorada, curaron sus enfermedades ocultas. Ahora, después de 10 años, ese discípulo budista, el narrador hizo una pausa abrupta y arqueó la mano. Damas y caballeros, la historia de hoy termina aquí. Si quieren saber cómo le está yendo a este joven discípulo budista ahora, regresen mañana. Mientras se pronunciaban estas palabras, un suspiro se extendió entre la audiencia. Quedaron cautivados por la historia y quisieron saber más sobre el joven discípulo budista. Sin embargo, el narrador optó por dejarlos en vilo. Esto es para que continúes, dijo un hombre corpulento, arrojando un lingote de plata a la plataforma. Otros curiosos también arrojaron varias monedas y objetos de valor. Jeje, gracias a todos por el agradecimiento. Continuaré de inmediato, dijo el narrador con una sonrisa, recogiendo las recompensas antes de continuar con su narración. Teniendo en cuenta su edad, ese discípulo budista debería ser ahora un adolescente, sin duda estudiando las escrituras budistas y profundizando en las enseñanzas de Buda. A medida que el narrador explicaba las actividades mundanas del discípulo, la audiencia comenzó a perder interés. Sin embargo, lo que no notaron fue a un joven monje con túnica gris sentado en un rincón y con una expresión peculiar. ¿Estoy escrito en estas historias? Samael negó levemente con la cabeza. No se sorprendió. Al ser discípulo del gran templo Zen, un lugar de gran influencia, cada uno de sus movimientos naturalmente atraía la atención. Además, con la apertura del abad y los maestros, circularon diversos rumores y versiones de historias. Después de haber probado las delicias de este mundo en el pabellón Linglong, Samael abandonó el establecimiento. Las calles, pavimentadas con piedras azules, estaban llenas de gente y resonaban los gritos de los comerciantes. A medida que Samael se adentraba más en la ciudad, el número de peatones disminuyó, pero la presencia de soldados patrullando aumentó. Hasta que llegó a la imponente puerta de la ciudad, docenas de soldados con auras formidables custodiaban la entrada. Detrás de la puerta se encontraba el gran palacio de la salida, el núcleo absoluto de la dinastía, e incluso desde afuera se podían vislumbrar los magníficos edificios del palacio. En ese momento, un carruaje salió lentamente del palacio. Al ver esto, los soldados inmediatamente retrocedieron, creando un camino. Dentro del carruaje, un monje de mediana edad que vestía una casalla carmesí se masajeaba la frente. La actual emperatriz de Dali tenía en alta estima el budismo e invitaba con frecuencia a monjes estimados al palacio. El monje de mediana edad con la casalla carmesí había ganado una prominencia significativa en los últimos años, ganándose el favor de la emperatriz. Aproximadamente cada 10 días, lo invitarían al palacio. Las investigaciones de la emperatriz se han vuelto cada vez más complejas últimamente. El monje de mediana edad frunció el ceño, sintiéndose un poco molesto. Es hora de abandonar el palacio ahora. El monje de mediana edad extendió la mano y levantó la cortina del carruaje. Mirando a su alrededor con indiferencia, notó a un joven monje no muy lejos. Sin embargo, solo esta mirada casual hizo que sus alumnos se contrajeran. Eso es, el monje de mediana edad miró al joven monje que estaba cerca, con expresión llena de incertidumbre. Discípulo budista. Procedente del gran templo Zen, el monje de mediana edad había permanecido en la capital durante más de una década. Aunque no participó activamente en los asuntos del templo, mantuvo contacto regular con ellos. Hace unos años, el gran templo Zen envió un retrato de un discípulo budista, indicándole que recordara y cumpliera si alguna vez se encontraba con la persona representada.
Mientras el monje de mediana edad examinaba al joven monje, se sorprendió al descubrir que los rasgos del joven monje eran casi idénticos a los del retrato. ¿Discípulo del gran templo Zen?, preguntó tentativamente el monje de mediana edad. ¿Me conoces? Samael arqueó una ceja. Hace 20 años, yo también era monje del gran templo Zen, dijo el monje de mediana edad, revelando su identidad con una sola frase. Ya veo, Samael asintió levemente. La influencia del gran templo Zen se extendió más allá del monte Shaoxi, donde estaba situado. La visita anterior al templo de Pudu y la presencia de este monje de mediana edad fueron indicativos de ello. Me pregunto si el discípulo budista tiene algún negocio específico en la capital. Preguntó con curiosidad el monje de mediana edad. Antes de conocer a Samael, no había recibido ninguna información del gran templo Zen. Parecía que ni el abad ni los maestros conocían la llegada de Samael a la capital. Deseo entrar al salón de artes marciales del Palacio Imperial para observar, habló Samael. La sala de artes marciales del Gran Palacio de la Salida almacenaba innumerables secretos de artes marciales de todo el mundo. Cuando el fundador de la gran dinastía Li, el emperador Ma, unificó el mundo, coleccionó artes marciales de varias sectas y todos estos registros se almacenaron en la sala de artes marciales. Entrar al salón de artes marciales puede ser un poco problemático, dijo el monje de mediana edad, frunciendo el ceño. Generalmente, solo los miembros de la familia imperial o aquellos que habían hecho contribuciones significativas a Dalí tenían las calificaciones para ingresar al salón de artes marciales. Esta fue una regla establecida por el emperador Ma. Querer entrar al salón es un poco complicado. El monje de mediana edad explicó. Por lo general, solo los miembros de la familia real y aquellos que han hecho contribuciones significativas a Dalí tienen las calificaciones para ingresar al salón de artes marciales. Es una regla establecida por el emperador Ma. Sin embargo, podría haber una manera. El monje de mediana edad habló lentamente. Dentro del palacio, la seguridad es extremadamente estricta e infiltrarse es definitivamente imposible. El rostro del monje de mediana edad reveló un atisbo de ansiedad. Como invitado de honor de la emperatriz, tenía algunos conocimientos sobre el Palacio Imperial de Dalí. Los 8000 miembros del ejército prohibido dentro del palacio fueron entrenados utilizando métodos secretos para alcanzar la cima del reino postnatal. Los 200 comandantes adjuntos eran artistas marciales del reino prenatal, mientras que los 18 grandes comandantes eran expertos innatos en el reino máximo. En esencia, esta fuerza por sí sola fue suficiente para barrer fácilmente a decenas de miles de tropas, e incluso un maestro quedaría atrapado si entraran. Además, el monje de mediana edad ocasionalmente escuchó de la emperatriz que había maestros de artes marciales estacionados en varios puntos del palacio. A lo largo de los años, el monje de mediana edad, que había visitado con frecuencia el palacio, especuló que había al menos 4 maestros de artes marciales dentro del palacio. 4 maestros. 18 expertos innatos máximos. 200 expertos en el reino innato. 8000 expertos en el pico del reino postnatal. Esta fue la mano más fuerte de la gran dinastía Dalí. Incluso si el mundo cayera en el caos ahora, la gran dinastía Dalí podría recuperar fácilmente el control. Además, más allá de esto, había ejércitos estacionados en las fronteras y maestros de artes marciales listos para ser movilizados. Discípulo budista. Escúchame. Más tarde, sígueme al palacio y conoce a la emperatriz. Te presentaré y la emperatriz seguramente se fijará en el discípulo budista. Durante los próximos 3 meses, deberías visitar a la emperatriz con frecuencia y familiarizarte con ella. Después de eso, en el 60º cumpleaños del emperador, cuando aparezca la emperatriz, te llevaré a felicitar al emperador. En ese momento, presentaré un precioso artefacto budista. Con el emperador complacido, habrá una buena oportunidad para que el discípulo budista ingrese al salón de artes marciales. El monje de mediana edad, después de una cuidadosa consideración, presentó el único método viable en ese momento. En teoría, era imposible que los forasteros entraran al salón de artes marciales. Sin embargo, si el actual emperador Dalí lo permitía, entonces era una cuestión de si Samael podría complacer al emperador. Después de todo, Samael solo iba a echar un vistazo y no causaría ninguna pérdida a las numerosas escrituras de artes marciales que contiene. Me pregunto qué pensará el discípulo budista. El monje de mediana edad habló todo al mismo tiempo. Samael asintió. De hecho, el monje de mediana edad había pensado detenidamente. Según su plan, había una alta probabilidad de que Samael ingresara con éxito al salón de artes marciales. Es solo. Samael volvió a negar con la cabeza. Justo lo
Preguntó ansiosamente el monje de mediana edad. Es demasiado problemático. Samael miró con calma hacia el lejano palacio imperial. ¿Molesto? El monje de mediana edad tardó un rato en reaccionar. El plan que acaba de idear ya era lo más conciso posible. Llevar directamente a Samael a ver a la emperatriz y aprovechar su influencia sobre el emperador era la forma más rápida de ingresar al salón de artes marciales. Sin embargo, no fue posible reunirse directamente con el emperador. Sin suficientes figuras de peso para recomendarlo, ni siquiera el monje de mediana edad podría conocer al emperador, y mucho menos a Samael. Dígalo sin rodeos. Samael terminó de hablar, dio un paso adelante, respiró hondo y gritó en voz alta en dirección al palacio imperial. Soy Mui Zen, un humilde monje, y deseo entrar al salón de artes marciales del palacio imperial para observar. Su voz era normal ante la primera palabra humilde, pero a partir de la segunda palabra, el tono comenzó a elevarse. A la quinta palabra, las aterradoras ondas sonoras se extendieron en todas direcciones. Cuando se pronunció la última palabra observación, fue como si los cielos se derrumbaran y la tierra se hiciera añicos, resonando como un trueno. Auge. 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 En ese momento, todo el palacio imperial quedó envuelto por las aterradoras ondas sonoras. Los 8000 soldados del ejército prohibido del pico postnatal sintieron un rugido ensordecedor y su conciencia se disipó. Los 18 grandes comandantes innatos estaban sangrando por los 7 orificios, arrodillados en el suelo sin poder levantarse. En lo profundo del palacio imperial, las auras de 5 maestros de artes marciales brillaron y desaparecieron. Intentaron resistir los sonidos budistas que entraban en sus oídos, pero solo pudieron persistir durante unas cuantas respiraciones antes de que sus auras se debilitaran rápidamente y perdieran toda resistencia. Por un momento, el alguna vez bien custodiado palacio imperial se desorganizó y se desmoronó en un montón de arena suelta. ¿Qué es esto? La boca del monje de mediana edad se abrió. Capítulo 10. Palacio imperial de Dalí. Salón Taiji. Un hombre digno con túnica de dragón estaba sentado en una mesa de sandalias. Frente a él estaba un anciano delgado. Con tu fuerza actual, no debería haber oponentes en el mundo, ¿verdad, tío ancestro? El hombre digno era el actual emperador del Gran Dalí, y el anciano delgado sentado frente a él era el anciano ancestral de la familia imperial, también el más fuerte, un maestro de artes marciales en la cima del reino maestro. Si no es a nivel de gran maestro, ¿qué sentido tiene hablar de no tener oponentes? El anciano delgado negó con la cabeza, su tono sin una pizca de humildad. Incluso entre los maestros, había diferencias en la fuerza, y el anciano delgado sin duda se encontraba en la cima del reino maestro. En términos de herencia, los legados de artes marciales de las otras sectas importantes de artes marciales también eran herencias a nivel de gran maestro. Sin embargo, el legado de gran maestro dejado por el patriarca gran maestro de la gran dinastía también tuvo la mayor influencia. Después de todo, el patriarca había estado vivo hace poco más de 100 años y su reputación aún se mantenía sólida. Los numerosos secretos de las artes marciales que quedaron no solo eran más fuertes que los legados de otros grandes maestros, sino que también eran más completos y perfectos. Sin mencionar que el gran maestro patriarca visitó personalmente otras sectas de artes marciales y transcribió todas sus artes marciales y las trajo de regreso. Al reunir las artes marciales del mundo, la fundación de la gran dinastía superó con creces la de otras sectas de artes marciales. Maestro, el tío ancestor está a solo un paso del nivel de gran maestro, ¿verdad? Preguntó al emperador del Gran Dalí en un tono algo misterioso. A un paso, pero es un mundo de diferencia, suspiró el esbelto anciano. Cuanto más se acercaba al nivel de gran maestro, más sentía desesperación e impotencia. Esto se basó en los conocimientos revolucionarios dejados por el gran maestro patriarca. Incluso con estas ideas, el anciano delgado no se atrevió a pensar en alcanzar el reino de los grandes maestros sin ninguna confianza en sí mismo. Pero su majestad, tenga la seguridad. En este mundo de hoy, si yo no puedo llegar al nivel de gran maestro, otros maestros tampoco podrán hacerlo. El anciano delgado habló con gran confianza. Justo cuando el emperador del Gran Dalí estaba a punto de decir algo, ondas sonoras aterradoras descendieron, llenando cada centímetro del aire. Soy Mui Zen, un humilde monje, y deseo entrar al salón de artes marciales del Palacio Imperial para observar. Soy Mui Zen, un humilde monje, y deseo entrar al salón de artes marciales del Palacio Imperial para observar. Soy Mui Zen, un humilde monje, y deseo entrar al salón de artes marciales del Palacio Imperial para observar. El sonido demoníaco se infiltró en sus oídos y el emperador del Gran Dalí sintió que le temblaban los tímpanos y su visión comenzaba a nublarse.
En comparación con el emperador del Gran Dalí, el anciano delgado cercano, que ya estaba en la cima del reino maestro, sufrió aún más miserablemente. Cuanto más poderosa es la fuerza de uno, más sensible a las ondas sonoras y más fuerte es la supresión. Ah, ¿qué tipo de habilidad sonora es esta? El anciano delgado no podía creerlo. Solo por el sonido, desde una distancia desconocida, hizo que un artista marcial del reino maestro como él perdiera la capacidad de resistir. ¿Quién podría ser? ¿Podría ser un gran maestro? Incluso grandes maestros tan poderosos como el gran maestro patriarca de la gran dinastía Dalí no pudieron alcanzar tal nivel, ¿verdad? Fuera del palacio imperial, la mirada de Samael permaneció tranquila. Justo ahora, había usado el rugido del león, un arte marcial de primer nivel del gran templo Zen, un arte marcial basado en sonido capaz de tener efectos aterradores e intimidantes, causando que la gente se sintiera asustada y desorientada. Sin embargo, este arte marcial fue ineficaz contra los individuos con pico postnatal, ya que las ondas sonoras eran menos efectivas en comparación con los ataques físicos. Pero la fuerza actual de Samael era abrumadora, superando el reino mítico de los grandes maestros. Con un solo rugido, incluso a los grandes maestros les resultaría difícil resistirse. Por supuesto, Samael no tenía la intención de causar un daño permanente. Bajo las abrumadoras ondas sonoras del rugido del león, aquellos que estaban por debajo del pico postnatal solo sintieron vibrar sus tímpanos pero no sufrieron otras lesiones. En cuanto a aquellos en el pico postnatal, el pico innato y el reino maestro, el impacto fue mayor, pero 1 o 2 meses de recuperación serían suficientes. No causaría daños irreversibles. En el pasado, el gran maestro patriarca de la gran dinastía Dalí había obligado a los monjes del gran templo Zen a entregar sus máximas habilidades mediante la fuerza absoluta. Ahora, Samael, fuera del palacio imperial, había cambiado las tornas con un rugido, haciendo que las fuerzas del palacio imperial colapsaran. Podría considerarse como un ajuste de cuentas. Discípulo budista, esto. El monje de mediana edad que estaba a su lado ahora tenía la mente completamente en blanco. Hace apenas unos momentos, se preguntaba por qué al monje le resultaba problemático y qué quería decir con dilo directamente. Ahora, al presenciar la increíble escena que tenía ante él, comprendió. Verás, calculo que podremos entrar en breve, comentó casualmente Samael, mirando al monje de mediana edad. El monje de mediana edad todavía estaba en estado de shock. Aunque no sabía lo que había sucedido dentro del palacio imperial, las auras caóticas que emanaban hace un momento, incluso el aura de los maestros, habían caído. El monje de mediana edad tenía la sensación de que la fuerza defensiva del palacio había llegado a su punto más bajo, y un simple grupo de artistas marciales postnatales probablemente podría masacrarlos fácilmente. Dado el logro del rugido anterior de Samael, el monje no tenía dudas sobre la afirmación de Samael de que probablemente entrarían pronto. Después de un rato, bajo la mirada del monje de mediana edad, un hombre digno con túnica de dragón y un anciano delgado salieron rápidamente. Había varias figuras detrás de ellos. Aunque sus alas eran débiles, su presencia imponente durante el movimiento estaba mucho más allá de lo que los artistas marciales postnatales podían comparar. El emperador del Gran Dalí salió del palacio y pronto notó a Samael, que estaba allí con una túnica gris de monje. He visto al gran maestro, dijo el emperador del Gran Dalí con amargura en el corazón, inclinándose inmediatamente. Después del terror de las ondas sonoras en el salón Taiji, el impacto sobre el emperador del Gran Dalí no fue significativo y se recuperó rápidamente. El primer pensamiento que le vino a la mente fue escapar. Sin embargo, el anciano delgado que estaba a su lado lo interceptó. Siendo un maestro experto en el reino pináculo, el anciano delgado era muy consciente de que la fuerza detrás de las aterradoras ondas sonoras no tenía comparación, al menos algo que superó al gran patriarca Dalí hace más de 100 años. Ante un ser tan poderoso, ¿cómo escapar? ¿Y a dónde irían? Además, después de observar las heridas sufridas por el emperador del Gran Dalí, el anciano delgado dedujo que Samael podría no tener ninguna intención maliciosa hacia la familia imperial del Gran Dalí. De lo contrario, con las aterradoras ondas sonoras, incluso un maestro pináculo como él resultaría gravemente herido. De hecho, frente a una figura tan poderosa, ¿cómo podría uno escapar? ¿Y a dónde podrían ir? En cambio, siguiendo la sugerencia del anciano delgado, el emperador del Gran Dalí reunió el coraje para caminar hacia la fuente de las ondas sonoras y llegó al exterior del palacio imperial. Soy muy zen, un humilde monje, y deseo entrar al salón de artes marciales del Palacio Imperial para observar, dijo Samael, dirigiéndose al desaliñado emperador del Gran Dalí. Este asunto es simple.
Gran maestro, por favor entre, dijo el emperador, exhalando aliviado. Al mismo tiempo, se sintió algo agraviado. ¿Por qué el monje no dijo simplemente que quería entrar al salón de artes marciales? ¿Por qué provocar un alboroto tan grande? Samael abrió la boca, pero su mirada permaneció tranquila mientras observaba la situación. Lo escuchaste en el estanque de novelas.